Bueno, ya tenemos aquí a Johnny Pujols, que es el secretario general del Partido de la Liberación Dominicana. Buenos días, bienvenido. Buenos días, buenos días. ¿Todo marcha bien? Vamos muy bien, vamos muy bien. Usted está muy activo. Por la oportunidad. Estamos activos siempre, tenemos mucho trabajo por delante, es un gran desafío activo 24/7. Sí, ¿Cómo bueno. marcha el PLD? Vamos bien, tuvimos una asamblea el pasado domingo para evaluar los avances de la línea organizativa y electoral del partido, con la presencia del presidente, y además estamos cumpliendo un calendario de visita a los territorios. De hecho, el próximo domingo, el domingo 14, el presidente del partido va a estar en Santo Domingo Oeste, aunque va a ser un encuentro de Santo Domingo Oeste y la circunscripción 5, que es Los Alcarrizos y Pedro Brán, pero va a ser en Santo Domingo Oeste. O sea que... Mire, el partido, dice alguna gente que lo ve con preocupación por los que se han ido y por anuncios de otros que quieren irse. Y yo le digo, ¿cómo alguna estrategia específica del secretario general, del presidente del partido, del comité político, para decirle a los compañeros hay futuro en el PLD? Bueno, los partidos son organizaciones vivas, hay gente que sale y gente que entra. Normalmente la gente que se ha ido tenía mucho tiempo que se había ido en la práctica, es decir, que tenía mucho tiempo desmotivada, eso es natural, vamos a decir. Y por otro lado, no se resalta mediáticamente, pero en todas las actividades que hacemos se juramenta. Gente que regresa al partido, a veces vienen de otras organizaciones políticas, y gente nueva que entra, sobre todo, que para mí son los más valiosos. Un partido no es solamente el conjunto de dirigentes que tiene, sino también las prácticas que se dan internamente. Usted se puede llevar los dirigentes y si lo tiene sentado, eso es un movimiento, no es un partido. Es las prácticas que usted tenga en las que ellos se puedan involucrar, las cosas que ellos puedan hacer y que usted lo vaya formando como dirigentes. Ayer mismo nosotros juramentamos, el presidente juramentó un joven que regresaba al partido. Y eso ocurre prácticamente todos los días. La semana pasada se juramentó un grupo de dirigentes que venían de otro partido en La Guarana, específicamente del PRM. O sea que así como salen, entran. Johnny, hay muchas informaciones, incluso hoy hay más de un análisis en la prensa y de la pasada semana, cuando se conoció el acuerdo alcanzado por Máximo Montilla, hay quienes han planteado que esto es un golpe importante para el PLD. Sé que no es dirigente del PLD, no es por ahí. Se produjeron hechos que aparentemente comprometieron de forma importante el patrimonio público durante los gobiernos del expresidente Medina, del PLD, una persona vinculada familiarmente a él. ¿Cómo lo ven ustedes? Porque hay quienes dicen que este es el golpe de bolsón del PLD. O sea que esto, ya después de esto sí es verdad que hay poco que se puede hacer en ese partido. Hasta ahora los casos... Antes de que nos responda, una tacita de café Santo Domingo, café bien. del bueno, a esta hora siempre cae bien. Así es. Así es. Y además, para que se tome un cafecito antes Sí, de responder, antes de responder. no está fácil la paz por ahora mismo. Anímese. La vaina está complicada. Cuente. Gracias, señorita. Bueno, primero, como usted especificó, no se trata de... No hay mucho que el PLD pueda decir porque no es un funcionario del PLD, no es un dirigente del PLD, ni siquiera es miembro. Yo mandé de inmediato a buscar en organización, a ver, evidentemente no es miembro del Comité Central, pero... Ni miembro del partido. Yo mandé a buscar si era miembro del partido. No es miembro del partido, nunca se ha inscrito en el partido. Era una persona, tengo entendido por el reportaje que vi en una entrevista que él dio en algún momento, que era proveedor del Estado desde el año 2004, creo, del sector eléctrico. Y bueno, él mismo se autoconsideró culpable. Yo lo que creo es que lo que está mal es el acuerdo ahí. Porque una persona que él mismo dice que ha sido culpable, yo considero que debió ser otro tipo la sanción, de otra naturaleza. Entonces, ahora con respecto a los compañeros que han decidido, que son miembros del partido o que fueron funcionarios del gobierno del partido, y que han decidido atender el llamado de la justicia en las investigaciones que ha habido, pues esos compañeros, nosotros, todo nuestro respeto para ellos, porque son gente que creen en su honor y que se han portado a la altura de las circunstancias, incluso cuando se han visto en procesos en los que se le ha vulnerado derechos. ¿Usted ciertamente entiende, como secretario general del PLD, que eso de Máximo Montilla no afecta al partido? ¿Usted cree eso, de verdad? Ante la sociedad. No, yo no sé si lo afecta o no. Ya el partido tiene su propia estrategia, que tiene que correrla, que va más allá de ese caso. Yo creo que nosotros tenemos una responsabilidad de comenzar a conversar con la gente sobre los problemas que tiene la gente. En este momento hay mucha incertidumbre y hay mucho desencanto de la población. Fíjese que ninguno es el 42%.
por primera vez en muchos años, ninguno es el 42% de la simpatía. Entonces eso es un llamado a la reflexión a toda la clase política y al sistema de partidos. La abstención también en las elecciones pasadas, un llamado de atención, y por lo tanto implica que nosotros tenemos que comenzar a hablar con la gente y hablar de los problemas que tiene la gente. Los políticos hablamos muchísimo de los problemas de nosotros, y también la gente se siente un poco, no diría saturada, sino asqueada hasta cierto punto de las cosas que se ven en la política. Mire, hoy está todo ese escándalo de Senasa. El partido había hecho una rueda de prensa con el tema de Senasa, y a nosotros realmente, si usted me dijera que me preocupa que se le dé el mismo tratamiento que otros casos. Y fíjense que pudiéramos decir lo contrario, porque pudiéramos tener un espíritu, un deseo de venganza, pero eso no prima en el PLD. Ojalá. Pero ¿cómo que se dé el mismo tratamiento de otros casos? Mucho show, mucha gente involucrada, una cosa grandísima. No, evidentemente parte de lo que va saliendo implica que hay una acción ya desde el Ministerio Público, porque así funciona y así funciona en otros casos. Pero ojalá que esto se pueda hacer de manera que produzca un resultado ejemplar para la sociedad. ¿Usted no espera que sea así? No, que se produzca un resultado ejemplar. Sí, esperamos que sea así. No me refiero solamente a sanciones, sino que haya una investigación real, justa. Es decir, que no haya un show. Eso es lo que quiero decir. Johnny, mire, ¿cómo se maneja hoy el secretario general del partido? He escuchado a algunos compañeros suyos que lo sienten muy cerca de Gonzalo Castillo. Su nivel de independencia o de equidistancia de los aspirantes a la candidatura, ¿cuál es? Bueno, yo tengo 22 años en el partido y conozco a todo el mundo, ¿verdad? Todos los dirigentes del partido. Como cualquier dirigente, usted va construyendo relaciones, y esas relaciones tienen un carácter personal. Y era normal. Yo creo que todos tenemos amistades, y el corazón está a la izquierda, ¿verdad? O sea, ni modo. Pero eso no significa que usted vaya a usar su función y su responsabilidad y el compromiso que usted tiene con un partido que tenga una condición frágil, y el compromiso que usted tiene de cara a la historia de ese partido y a mi propia carrera, porque a mí me queda tiempo en la política, para perjudicar un proceso que ya es bien delicado. O sea que ahí no hay ningún peligro. ¿Usted tiene una relación particular o especial, que eso lo he escuchado, con Gonzalo, sí, que pudiera algún compromiso, o finalmente usted está distante de cada uno de los candidatos? No, en términos de sus candidaturas, yo estoy equidistante. Yo tengo una relación de amistad con varios de los aspirantes, pero es normal, que es el mismo partido, son compañeros del mismo partido. Y a propósito, al día de hoy, ¿cuántos son? ¿Cuántos oficialmente? Oficialmente, los que han dicho ante el organismo que van a aspirar son 4. Los que se han mencionado son alrededor de 7. ¿El PLD desistió ya de elegir o seleccionar o señalar un candidato antes de los plazos de ley? Hasta ahora nosotros decidimos en la última reunión del Comité Político acatar la sentencia del Tribunal Superior Electoral con una observación crítica que se le hizo. Y esa observación fue que no se le podían poner reglas al PLD que no se le estaban poniendo a otros partidos. Sin embargo, vimos con mucho agrado que la Junta Central Electoral le llamó la atención tanto al PRM como a un partido llamado Camino Nuevo, por haber incurrido en campaña proselitista inoportuna, o sea, antes del periodo de pre-campaña. Bueno, y eso lo vemos bien. De todas formas, el PLD sigue construyendo caminos de consenso. El consenso es fundamental y la unidad del partido es clave en este momento. Por lo tanto, hay un diálogo que se da permanentemente entre la dirección del partido y los compañeros que tienen legítima aspiración a la presidencia. Y vamos a ver cómo encontramos ese camino, cómo lo cosemos entre todos. O sea, todavía no han descartado elegirlo, pero sobre la base del consenso. Y se produce ese consenso. Todos los aspirantes en algún momento habían dicho que estaban en disposición de dialogar, porque también no se trata solamente de la fecha, tiene que haber un protocolo, tienen que haber mecanismos que permitan su interacción y que digan qué cosas ellos pueden hacer, porque el partido se fortalece. Cuando los aspirantes salen, cuando recorren el territorio, pues el partido se va fortaleciendo cuando fijan posiciones. Entonces lo que tenemos que encontrar la manera de encauzar la acción de los aspirantes de modo que fortalezca a la organización. Hay quienes plantean todavía, incluso entre los aspirantes, cito particularmente a Francisco Javier, que ha sido el más insistente, Francisco Javier García, en la dirección de que si el PLD no elige con anterioridad a su candidato, si no señala a su aspirante preferido con anterioridad, está condenado a perder las elecciones. Bueno, es una opinión de Francisco, yo la he escuchado. Los aspirantes, cada uno tiene su propia visión del proceso.
y te dan argumentos a favor y en contra de un adelanto. Entonces, por eso es que la dirección del partido tiene que ser muy inteligente y tiene que ser muy prudente, porque entre todos tenemos que encontrar cuál es la verdad y cuál es el mejor camino para que el PLD salga bien parado. Es una fortaleza tener gente con condiciones, con experiencia, con popularidad en el seno del organismo que estén aspirando a la presidencia. Es una fortaleza, pero mal manejado puede ser una gran debilidad. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado en ese sentido. Mire, la relación con la Fuerza del Pueblo, ¿cómo se manifiesta hoy día? Porque la Fuerza del Pueblo reclama y presenta que es el líder de la oposición, y los números así lo avalan, por lo menos las encuestas. ¿Ustedes se han previsto hacia al corto plazo, mediano plazo, tener por lo menos reuniones de definición? ¿O lo contrario? Hay quienes de ustedes están reclamándole que le están quitando los miembros. ¿Cuál es la realidad de la relación Fuerza del Pueblo-PLD? Primero, la Fuerza del Pueblo es un partido que está en el espectro opositor. Vamos a dejar que el pueblo dominicano decida quién es el líder de la oposición, pero evidentemente el líder de la oposición es el partido que haga oposición, porque no se puede liderar la oposición desde una actitud pasiva. Hay que hacer oposición. Eso nosotros lo comprendimos y por eso todos los lunes el partido va fijando posición sobre los temas de interés nacional. El día de ayer se fijó posición sobre el tema de los derechos humanos, que es algo que a nosotros nos ha llamado la atención, sobre todo con las ejecuciones extrajudiciales. Pero eso no es algo que ocurrió accidentalmente ayer, sino que cada lunes el partido fija posición. La misma presencia del presidente del partido. Una especie de semanal. Yo diría que sí, podría ser, porque es semanal también que ocurre, ¿verdad? Y es lunes. Y el lunes. Sí, lunes porque es inicio de semana. Sí. Sí, uno lo que trata es de que el partido esté presente en el debate público. Por otro lado, con respecto a las encuestas, el PLD sacó un 20 y algo % en las elecciones municipales el año pasado. Fíjense de dónde venimos. Aunque el PLD quedó en segundo lugar y bastante distanciado del tercer lugar en las elecciones municipales, la verdad es que no nos fue bien a la oposición en su conjunto, porque el gobierno le fue muy bien. En las elecciones congresionales quedamos empate con la Fuerza del Pueblo, y en las elecciones presidenciales quedamos en tercer lugar. De ahí viene esa idea de que estamos en tercer lugar. Quedamos con un 10%. Ese es nuestro punto de partida. Ahí el partido decidió adelantar su congreso e iniciar una serie de cambios, algunos sutiles y otros un poco más evidentes, incluyendo la participación, el comité político que fue electo por completo, no hubo reservas, todo el comité político se sometió a la consideración del comité central, y bueno, yo creo que eso ha ido dando unos resultados. Hay encuestas como Quantum y otras encuestas que se han publicado que dan muestra de un reposicionamiento del partido, incluso en segundo lugar, o sea, aproximándose a la meta de buscar el primer lugar. Eso lo vaticinó vaticinó su presidente Danilo Medina. No, sí, lo vaticinó y las encuestas lo comenzaron a decir. Incluso en la Segundo lugar. Incluso en la de ACD Media, que es una encuesta que ustedes manejan muy bien, en esa se ve un reposicionamiento, un avance del PLD con respecto a sus propios resultados electorales y a la anterior ACD Media. Es el único partido que ha podido crecer, o sea, que está aprovechando la pérdida de popularidad del partido de gobierno. Ese es el camino que tenemos que seguir. ¿Cómo están manejando ustedes el tema Gonzalo Castillo? Gonzalo, que pudiera ser candidato a la presidencia de la República, dice que está pensando pudiera ser, pudiera no ser, pero tiene un proceso judicial abierto y pudiera ser que si avanza en un momento determinado la justicia, independiente o no, lo pudiera condenar o no lo pudiera condenar, depende de la conveniencia política, muy probablemente. Le digo a lo interno, ¿cómo se maneja el tema? ¿Cómo lo están tratando ustedes? Mire, ninguno de los compañeros que están en ese proceso va a pasar lo mismo que pasó con el otro. Que fíjese que el compañero Fernando Rosa, Wilfredo Hidalgo, Rafael Hermosén, que fueron funcionarios del partido, y Magalis también fueron absueltos todos. Y fueron absueltos porque no había evidencia contra ellos y fueron incluidos en un expediente. Pero ninguno de ellos aspiraba a ser presidente de la República. Sí, bueno, yo no creo que no existe ningún elemento ni suficientemente válido para nosotros dudar
de que Gonzalo y los compañeros que están ahí también todos van a ser absueltos, independientemente de si tienen aspiraciones o no. Eso, nosotros lo que aspiramos es que haya justicia en ese caso. Y lo justo es que ellos pues se le deje tranquilo, porque además son 5 años de asedio contra todo lo que están ahí. Mientras la persona que admite, de nuevo, lo mismo que pasa en otros casos, que admite culpabilidad, pues anda suelto. ¿Entiendes? O sea que ¿usted cree que no hay preocupación mayor con eso? Porque van a ser considerados inocentes. yo creo que sí, que al final la justicia tiene que primar en el país. ¿Cuándo se van a dar ustedes algún tipo de reglamento para el proceso de correr por la candidatura presidencial en el PLD? ¿Cuándo nos vamos a dar? ¿Algún reglamento, algún protocolo acordado para manejar ese tema? Digamos que hemos ido avanzando, discutiendo algunas ideas, pero eso hay que consensuarlo o por lo menos conversarlo con los compañeros que son aspirantes. Vamos a decir que estamos todavía en esa ruta, pero esperemos que a final de este año pues tengamos algo en ese sentido. Pues gracias a Johnny Pujol, secretario general del Partido de la Liberación Dominicana. Nos despedimos hoy, mañana de vuelta a las 5 de la madrugada como de costumbre.